Veamos ahora el ejemplo que nos marca también en sus apuntes. Nos pide que calculemos la cosecante de θ cuando esto es igual a menos 3 medios. En este caso hay que tener mucho cuidado. Recordemos y hagamos hincapié que las funciones están determinadas tanto por los lados del triángulo rectángulo. Si nosotros manejamos nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? En la hipotenusa con respecto a la cosecante, pues la cosecante es la función inversa de la función seno. Y entonces la función seno de este ángulo pues sería igual a menos 2/3. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. La función seno está definida como el cateto opuesto sobre la hipotenusa y la cosecante como la hipotenusa entre el cateto opuesto. De esta forma nosotros podemos determinar que el signo de menos pues se le asigna al valor que es el cateto opuesto, no la hipotenusa, puesto que habíamos mencionado ya que en nuestro círculo trigonométrico todas las hipotenusas las vamos a considerar pues que son positivas. Esto quiere decir que estas mismas cantidades que tenemos ahí las podemos escribir de la siguiente forma, es decir, en el primer caso la puedo escribir como 3 entre menos 2 y esta cantidad la puedo escribir entonces como menos 2 sobre 3. Y así en nuestro triángulo yo puedo calcularlo, el valor que me falte. Por ejemplo, el cateto opuesto, siendo este el ángulo, pues ya sé, esto es con respecto a un triángulo rectángulo, para poder calcular yo valores. La posición que me están marcando aquí, ahorita la pongo en el triángulo. Eh, Nada más es ahorita para calcular el valor que me falta, por lo tanto sería menos 2. Y la hipotenusa me dicen que vale 3. Entonces yo tengo que calcular el valor de este cateto que me falta. Por lo tanto, este cateto, que es el cateto adyacente, lo puedo calcular que es que el cateto adyacente pues es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado, de una vez lo escribo mejor como 9, menos el valor del cateto elevado al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 por menos 2 me va a dar 4. Y entonces pues tendré que el cateto adyacente pues es igual a la raíz de 5. Quiere decir que el cateto adyacente vale raíz de 5. ¿Sí? Vamos tomando todos esos valores y vámonos anotándolos. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que la hipotenusa vale 3, que el cateto opuesto, y se me fue una rayita, sería el cateto opuesto vale menos 2 y que el cateto adyacente vale raíz de 5. Mucho cuidado con el siguiente comentario, fíjense. Voy a borrar cómo calculamos el valor y anotamos nuestro círculo trigonométrico. En nuestro círculo trigonométrico me están diciendo entonces que el cateto opuesto vale menos 2, quiere decir que son estos dos valores forzosamente que van hacia aquí abajo. Esta distancia y esta distancia pues valen exactamente lo mismo. ¿Cuánto? Valen menos 2 porque van hacia el lado negativo. La hipotenusa, ¿verdad? Que es este valor que yo tengo aquí, para ambos vale 3. Pero, fíjense, en el cateto adyacente, que fue lo que calculamos con el triángulo, me dice que vale raíz de 5. Recordemos que las raíces cuadradas tienen dos valores, un signo positivo y un signo negativo fuera de. Quiere decir que ese valor corresponde tanto para este valor como para este valor. Quiere decir que aquí sería menos raíz de 5 y para cuando va hacia el lado positivo de las x, pues simplemente es raíz de 5. De esta forma, yo ya tengo entonces los valores para cual calcular todos los ángulos, perdón, todas las funciones de ambos cuadrantes, tanto para el tercer cuadrante como para mi cuarto cuadrante. Hagamos los cálculos. Bueno, empecemos. La función cosecante y seno, como van a tener los mismos valores tanto para el primero como para, perdón, como para el tercero como para el cuarto cuadrante,
pues van a ser siempre las mismas. Sin embargo, yo puedo calcular la función coseno. La función coseno de teta, vamos a calcularlo, estamos diciendo para el tercer cuadrante, ¿sí? Para el tercer cuadrante, el coseno sería el cateto adyacente, es decir, este valor que tenemos aquí sería menos raíz de 5 entre el cateto adyacente entre la hipotenusa que vale 3. Y por lo tanto, su inverso, que es la secante de teta, pues es los valores invertidos, es decir, 3 entre menos raíz de 5. De la misma forma, calculamos la tangente tomando los valores del triángulo que se formó en el tercer cuadrante. Por ejemplo, la tangente del ángulo teta sería igual al cateto opuesto, que vale menos 2, entre el cateto adyacente, que vale menos raíz de 5. Sabemos que menos entre menos da más y me daría un valor equivalente al del primer cuadrante, pero no vamos a suprimir estos signos para dejar indicado que está en el tercer cuadrante. Y entonces puedo calcular entonces la cotangente para el tercer cuadrante y tendré que la cotangente de teta pues son los valores invertidos de la tangente para el tercer cuadrante, es decir, menos raíz de 5 entre menos 2. ¿Sí? Y ya tenemos todos los valores para el tercer cuadrante. Calculemos ahora los valores para el cuarto cuadrante. Para el cuarto cuadrante tendríamos lo siguiente. La función seno pues sigue siendo la misma. Verifíquenlo con los datos que nosotros obtuvimos aquí. Es cateto opuesto, que vale menos 2 entre la hipotenusa, que vale 3. ¿Sí? Y la cosecante, que sería su inversa, claro, del ángulo teta, se me estaba pasando ahí, la cosecante del ángulo teta sería igual entonces a 3, es decir, la hipotenusa entre el cateto opuesto, que vale menos 2. Ya tienen los valores. Ahora, para la función coseno del ángulo teta, en el cuarto cuadrante, pues sería el cateto adyacente, que en este caso es raíz de 5, pero positiva, porque está en el lado positivo de las x, entre la hipotenusa, que vale 3. Su inversa sería la función secante. Y entonces la función secante del ángulo teta sería pues el valor de 3 entre la raíz de 5. Vamos con la función tangente. La tangente de teta sería igual al cateto opuesto, que vale menos 2, es este valor que tenemos aquí, entre el cateto adyacente, que vale raíz de 5 positiva, que es el valor que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? Recuerden, estamos en el cuarto cuadrante. Y pues la función cotangente, que sería la función inversa de la tangente, pues sería igual a la raíz de 5 entre menos 2. Y con eso ustedes tienen todos los valores de la función inicial que se nos dio, que fue la cosecante. Pero que no se nos olvide siempre que para tomar estos datos debo de contemplar que en las hipotenusas debo de tomar los valores para valores positivos, y todos los demás catetos, pues, ya sea el adyacente o el opuesto, se les asigna el signo de menos.